Muy buenos días, les damos la más cordial de las bienvenidas al foro temático que organiza la Red para el Desarrollo Humano de América del Norte, la REDHAN. Para el mes de noviembre hemos organizado para ustedes el tema Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria. Al igual que los otros foros que se han organizado durante el año, este ha sido organizado con especial interés y hemos cuidado y seleccionado a las personas indicadas para que nos presenten lo más actual en los temas que les estamos presentando y llevando para ustedes. Así es que para empezar, como hemos señalado anteriormente, voy a presentar al conferencista magistral, el doctor Murat Kasira, que va a presentarnos en la conferencia magistral Control Environment Agriculture, que es el tema de su dominio. Y si me permiten, voy a hacer una breve presentación de su semblanza. El tema va a ser presentado en inglés, es el idioma del doctor. Entonces, las preguntas que puedan realizar a través de las plataformas YouTube y Facebook del Colegio de la Frontera Norte pueden seguirnos ahí. Y con todo gusto pueden plantear sus preguntas y al final de su participación se las voy a leer para que él amablemente pues nos pueda responder. Entonces, esta primera parte del foro es justamente la conferencia magistral y posteriormente va a venir un panel muy interesante también con personas que no solamente conocen del tema en la parte teórica o de investigación, como en el caso del doctor Kasira, sino que también lo están aplicando en sus respectivas empresas. Entonces, si me permiten, leeré brevemente la semblanza del doctor Kasira. Dr. Murat Kasira is the director of the Control Environment Agriculture Center and interim head in the Department of Biosystems Engineering at the University of Arizona. He received his PhD 2000 and Master of Science 1996 degrees in Food, Agriculture, and Biological Engineering from The Ohio State University. His Bachelor of Science degree 1991 is in Agriculture Engineering from Çukurova University in Turkey. Murat's primary focus is on resource use efficiency of systems through integrated crop and production system sensing, monitoring, alternative energy, and environmental control applications. The University of Arizona Urban Agriculture Vertical Farming Facility is an integral part of his research programs on indoor agriculture. He interacts with stakeholders through technical consultations, organizing and presenting in crop production and engineering short courses with hands-on educational workshops and grower conference, and presenting at national and international conferences. He is a member of the American Society of Agriculture and Biological Engineering, American Society of Horticultural Science, and the International Society for Horticultural Science. El doctor Murat Kasira, investigador de la Universidad de Sonora y director del Centro para la Agricultura en Ambientes Controlados. En términos generales, como he señalado, le he leído la semblanza en inglés, es en el idioma en el que el doctor va a presentar. Okay, so doctor, please, it's all yours. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Targelis. I really appreciate the kind introduction. And hello to everyone following us for this presentation in the forum. It is a privilege for me to join you today and present about controlled environment agriculture.
Before I start my presentation, again, I would like to express my sincere thanks to Dr. Hector Duarte Tagles, as well as to Dr. Ana Laura Bautista for the kind invitation for me to join you. I'm super excited to be with you today. So I will talk a little bit about controlled environment agriculture and how it can help us to secure a sustainable future on Earth and beyond. And I want to express my feelings. Actually, I just got back from an international symposium on new technologies for sustainable greenhouse systems that was organized by our colleagues and our friends from Autonomous University of Chapingo, Drs. Irino Lopez Cruz and Dr. Efren Fitz Rodriguez, back in October 22 and 27 in the beautiful city of Cancun and the beautiful peninsula of Yucatan. We got together with expertise from all over the world to talk about controlled environment agriculture, opportunities, innovation, challenges, and how this technology and industry can really help supporting a sustainable agricultural future. They did a fantastic job organizing this conference, so I congratulate them once again. As participants, of course, we were spoiled by the friendship and hospitality, the beautiful climate there, and the food and culture, everyone welcoming us, and for this successful symposium. I wanted to say that we are really all together facing these grand challenges in terms of population increasing, every part of the world. We have people with changing diets that we need to keep in mind, and we need to keep people happy and healthy. We need to feed them. There will be more people around the dining table as we proceed into the next decade. And we know that we are limited with our ability to have access to resources. And these resources are limited in terms of water, arable land, and labor, depending on where we are located around the world, and they're becoming less and less available to us. We are facing declining arable land. Climate is more dynamic, so it is not stable, and it is putting a lot of pressure on our farmers and growers all over the world. You can also add maybe the food waste into these challenges because, again, depending on which country you're living, most of the food and production ends up being in the landfills, or it's wasted before it gets to the table for the people's consumption. And I'm aware that more than 30% of the agricultural production in Mexico also goes to landfill before it gets to the table for people. So looking towards future, we have to consider both traditional agriculture, field agriculture, growing staple food, but also we need to incorporate controlled environment agriculture technologies to feed people. And there are a variety of technologies we can consider, or one can consider, based on the local resources, the climate, availability of the funding, the investment in the market, and also consumers' expectations. We have to think integrated. We have to make sure these systems, these production systems, are complementary to one another. When I talk about controlled environment agriculture, I never mean that it's going to replace the traditional agriculture or the field agriculture, but it will support our needs to address these challenges that I outlined in the previous slide. So here at the University of Arizona, as part of our controlled environment agriculture programs, I have the pleasure of working with expertise from various academic units, from biosystems engineering, plant sciences, and beyond, as we bring together our collective expertise and work towards the same mission, which is to make the controlled environment agriculture a technology platform to address the challenges that we are facing. It's a pleasure to work with our faculty, staff, and students and volunteers, as well as our industry collaborators to address these challenges together.
So what is controlled environment agriculture? It is an innovative method of growing plants with integration of engineering and plant sciences and with environmental controls that can create optimized environment for plants to grow with focused emphasis on predictable crop timing and yield, consistency in terms of the produce with high quality and quantity, offering the capabilities for high resource use efficiency when it comes to water, right, land use efficiencies, no pesticide use, as well as minimum environmental impact when you consider controlled environment agriculture technologies. Our ability to produce high yields compared to field production is the strength of controlled environment agriculture. When you consider, for example, tomato as a crop, 20 times more yields in greenhouses compared to field. When you consider water use efficiency, not just the water, but the fertilizers used, for example, in hydroponic systems, then we are able to achieve 15 to 20%, 20 times more water use efficiency in greenhouses than field operations. But when you consider maybe indoor vertical farming based technologies, which are highly controlled, confined environments, then we achieve significantly higher water use efficiencies compared to field agriculture. There is also growing controlled environment agriculture market around the world that brings attention, that brings opportunities to those who are considering controlled environment agriculture as a production strategy and technology. There are also other benefits that are listed on this slide, as you can see, when you consider controlled environment agriculture. There are various technology platforms that can be considered depending on the outcome expected, or depending on the consumer's expectations or the market demands. A controlled environment agriculture system could be as low tech as a high tunnel maybe, or maybe a medium tech greenhouse with some automation, environmental controls integrated, or maybe a high tech greenhouse really meeting the expected produce yield outcomes for a given market demand. It could be located in the peri-urban settings or within the city limits or in urban settings to meet the market demand and expectations. Or maybe highly confined, high-tech, really super high-tech controlled environment agriculture systems like indoor vertical farming technologies. When you consider greenhouse technologies using natural sunlight to produce food, the greenhouse industry and technologies have been around for many, many decades. Their technologies are proven, the profitability is demonstrated, and this industry is expanding around the world. When you consider vertical farming systems and technologies and industry, it is evolving technology platform. There are some challenges, of course, at this point in terms of the energy requirement to be able to produce the crop varieties that have been considered mainly with leafy greens. There is still challenges that needs to be addressed in terms of the engineering of these systems, improving environmental controls, reducing the energy use for a given kilogram yield produce output, the varieties of crops that can be considered not only with leafy greens but maybe towards more fruiting crops and berry crops, maybe pharmaceutical, nutraceutical crops, to really improve the profitability. So this sector is not going to stop, but it's going to evolve, and hopefully the profitability will be demonstrated and improved. When you look around the world in terms of plant protected agriculture, mainly with greenhouses, as you can see, these are the leading countries around the world. In case of when you consider China, of course, a huge footprint, South Korea, Japan, Turkey, and Spain, they are the top 5 countries in terms of the footprint acreages for greenhouses. In terms of North America, Mexico has been the lead, especially with significant growth in the past decade or so. Of course, there are good reasons for such expansion because of the climate, a favorable climate,
the access to the workforce and the labor and the markets, being there to accept the produce coming from Mexico. United States is the second in terms of acreages in North America, and then Canada, of course, has some share in terms of footprint and feeding produce to the North American market. I have a list of countries here. Some of them are, the numbers are kind of not updated, but if we update the first 10 countries in the world in terms of greenhouse areas would not change in terms of ordering. I just recently updated the number for Mexico based on the Roro Bank report, thanks to Carla Garcia, our panelist today, sharing that information with me. And in terms of United States, we have about 8,700 hectares of land based on the Census of Horticulture Specialties dating back to 2019. When you look at the import share for the fresh produce in the U.S. Market here, you can see bell peppers and cucumbers and tomatoes have been in an increasing trend, and this makes it really favorable for the production and the expansion, of course, in Mexico to produce and provide the produce to the North American and mainly to U.S. market. You can also kind of observe the U.S. fresh vegetable imports by origin of the country with Mexico and Canada. As you can see, Mexico has more than 80%, close to 85-90% share for these commodities, for tomatoes, peppers, and cucumbers. And this graph shows the planted area of controlled environment agriculture in Mexico, and the trends, as you can see, is an up kind of trend when you consider these three main crops in terms of greenhouses as well as shade houses. And I'm also aware of the growth of indoor vertical farming systems right now in a smaller footprint, mainly for family-owned businesses, small-scale businesses. But I kind of notice and observe that interest mainly from those who are interested in technology, high-tech, business opportunities to grow that industry in Mexico as well to meet the expectations for food production. When you consider field agriculture and controlled environment agriculture, in the case of controlled environment agriculture, we are able to recycle and reuse resources in terms of, for example, water and fertilizer. And sometimes some of the waste products, for example, plant waste or other types of waste, can be converted into useful resource inputs. And the greenhouse industry or the controlled environment agriculture are becoming more data-centric and plant-centric when it comes to environmental controls. When you consider any type of agricultural production, we have to really pay attention to resource use efficiency. In controlled environment agriculture, we can consider main energy or resource inputs, energy, electrical energy, water, carbon dioxide, fertilizer, and labor as inputs, but on the other hand, we have outputs. And with edible biomass, that's the main objective. But non-edible biomass is something that, again, can be converted into useful resources. Nutrient and water can be recycled, not only from the growing environment, but from the aerial environment. The water can be harvested by condensing the water from the air conditioning system and be brought back to the irrigation system, or maybe use it as a resource elsewhere. So these are the capabilities of CEA application, and the resources efficiency should be the metric, how much yield outcome or yield quality attributes outcome for a given resource input, and how that compares to from greenhouse technology to vertical farm to maybe field operation to consider as part of the business planning. When you consider the controlled environment agriculture systems, there are complex processes are happening, internally and affected by the outdoor environments.
So if we can combine the physics of the environment and combine that with the crop physiological information through monitoring and sensing, we can be resource use efficient. We can really improve the efficiency of the production, leading towards the profitability. When you consider greenhouses, for example, there are emerging automation technologies being incorporated and furthered to support the production, the grower, and the overall production system. For example, with computer vision, machine vision systems incorporated, or other types of monitoring systems, decision support platforms embedded to support the plant production. These are the kind of trends that we see with medium tech or high tech greenhouse operations, but there are also opportunities for low tech greenhouse systems where maybe a smaller number of sensors deployed collecting information to support the needs of the grower, inform them with the data so they can have a data informed management practice and decision making practices. We're also seeing advancement in terms of robotics applications for high technology operations. They are still not very cost effective in terms of incorporating these robotic technologies. There needs to be consideration for crop and crop varieties, system designs, crop canopy architectures that would enable robotics to work effectively, timely, and with some profitable applications. But we'll see more and more use of robotics embedded to control the environment agriculture, because labor is a challenge. Labor is becoming more costly and costly in U.S. particularly, but I'm aware that the cost of labor in Mexico is actually more dramatic in terms of the cost for labor compared to even United States. So automation can address to that challenge, of course, to a certain extent. We see similar technologies being incorporated, automation and robotics, in a much more easier way when you consider indoor vertical farming system production practices. Greenhouses versus indoor plant factories, which one to choose, where to maybe deploy the systems or operate. Based on our engineering analyses, considering various climatic locations around the world, hot and dry, hot and humid, or dry and cold locations in this particular analysis here, we still observe that, we still notice that greenhouses, especially in high light locations, because of the free, sun being a free resource, they are more resource use efficient when you consider the kilogram yield output. In this case, it is lettuce crop considered in this analysis, versus the kilowatt hours of energy, electrical energy input. Based on that metric, greenhouses are still more favorable, especially in highlight locations and warmer climates compared to vertical farms. But the vertical farms shows to be also resource use efficient, electrical energy use efficient when you consider colder and drier climate to produce, for example, lettuce crop. So we are needing a similar type of analyses when you consider other crops, maybe with fruiting crops or berry crops, or maybe other high niche market crops, when we make a decision between greenhouses and vertical farming systems for specific locations, climates, and market demands. We have to really consider plant phenotype. Plant phenotype is a function of its environment. So the plants are affected by the environment. We can achieve that through environmental controls in controlled environment agriculture systems. We can consider the management through skill sets of the growers and operators, but we also need to consider the plant itself. The plant genetics plays an integral role, an important role when we consider agricultural production, not only in field, but also in controlled environment agriculture systems. So we can do so much by the technology used, the management and engineering of the systems, but we need to marry that collaboration through the genetic improvements of the crops so they can better use resources for us to achieve the profitability
in this sector. So there are kind of potentials. There are advancements in terms of different crop varieties that are and the crops that are more suited to production in controlled environment agriculture systems. We observe a huge research and huge development in terms of the LED lighting used in horticulture, in controlled environment agriculture. For example, the effect of climate control to enhance the yield and to enhance the quality attributes, the vitamins and secondary metabolites, health benefiting compounds in plants can be controlled and improved by use of environmental controls. And LED lighting use in controlled environment agriculture with various spectrums can bring that and are bringing that opportunities for us to enhance the profitability and the production outcome capabilities in controlled environment agriculture. There are a variety of production strategies one can consider in addition to leafy greens, fruiting crops, vining crops, berry production. There are also alternative proteins that can be considered for controlled environment agriculture production. For example, we are interested in mycoculture, mushroom production. This sector is really expanding dramatically around the world and bringing some opportunities, of course, for those who are considering such a model. There are opportunities in terms of integrated systems, for example, aquaculture with hydroponics in controlled environment agriculture to close the loop so we can maybe leverage some of the waste streams coming from aquaculture production system and then use it as nutrition for crop production in controlled environment agriculture settings, in hydroponic settings. There are also opportunities, there is interest growing in edible insects as alternative proteins, mainly for aquaculture sector, for example, as a feed, edible insects as a feed for aquaculture species, but also for human consumption. So we will see some growth in this sector as well, and controlled environment agriculture really provides unique opportunities for such business models. We really have to think circularity of the systems. As I mentioned earlier, food is wasted a lot around the world. So being able to reduce the waste is one objective through effective technology use, effective production strategies, but also some of the waste streams coming from agricultural production can be converted and used as resources. There are industrial applications where heat is available as a waste, or maybe carbon dioxide is available as a waste. Controlled environment agriculture can effectively use those waste streams in a circular controlled environment agriculture systems kind of modality or format. So moving towards future, we have to consider integrating different technologies, different industries, so they can leverage their inputs and outputs. Here is an example of a research that we recently completed, and we are interested in furthering this. For example, from a mushroom production system, carbon dioxide is highly emitted to the environment as a waste stream, and that CO2, high level of CO2, needs to be harvested. So in a hydroponic system, on the other end, we need that CO2 as a resource input so we can harvest it from the mushroom side and use it to enrich the CO2 in the plant production system. But from the plant production system, there are higher humidity levels, water content in the air, which can be harvested and brought into the mushroom production system where elevated water content and humidity is needed. So this type of circularity applications would benefit to establish more sustainable controlled environment agriculture production systems to move forward. We are seeing automation and robotics considered in vertical farming systems. Internet of Things, cloud computing services are becoming more attractive and accessible to growers to access data, analyze the data, because
in controlled environment agriculture, in greenhouse production, a lot of data is collected, and not all of it is actually, a significant portion of that data is not used to make a decision. But there are a lot of valuable information there that can benefit to the grower, so the grower can make a data-informed decision. When you consider environmental control technologies and environmental controls integrated to controlled environment agriculture, we need to pay more attention to plant-centric environmental controls, timely detection of some of the plant disorders and health and growth patterns, remote access, and Internet of Things capabilities. Cloud computing is beneficial. Decision support platforms to support the grower is needed, but we are also seeing a trend towards more autonomous greenhouse controls or autonomous indoor vertical farming system control applications. We see opportunities in terms of connecting virtual environment with the physical environment through augmented reality or virtual reality applications, because this brings not only unique opportunities for environmental controls and management, but sometimes as a training tool, sometimes as an educational tool, or maybe a virtual advising opportunity for those involved in controlled environment agriculture systems. Artificial intelligence is everywhere. It's being discussed right heavily. So we are already seeing some consideration of AI used in controlled environment agriculture. I don't think that AI, artificial intelligence, will replace the grower and the green thumbs, but I think it will be a technology platform again to support or to empower the production, as well as empowering the farmer and the grower. We have to consider co-production of food as well as power within the same footprint of controlled environment agriculture systems. And because of that, we have been really interested in incorporating photovoltaics technologies incorporated into greenhouses. There are various technologies available with traditional opaque photovoltaics, for example, to power the energy need to power the greenhouses, as well as wavelength selective luminescent concentrator based or organic photovoltaic based technologies which can be used as a covering material for greenhouses and also produce electricity while allowing to achieve an expected yield, a desirable yield, and also quality from the plant production. So we have research ongoing. There is some interest, and I think this technology would be beneficial to incorporate into greenhouses. Food for health and wellness, nutraceutical, pharmaceutical, crop production should be considered as part of controlled environment agriculture business models. Agritourism, I think controlled environment agriculture really offers unique opportunities, exciting, setting for public to enjoy this opportunity and well-being. As we have been really focusing on earth-based systems to feed the people and those around us, we have also focused on space-based horticulture. As we aim to colonize space, we will need to survive there. Of course, water is needed. We need to eat. So we have also historically focused on space-based horticulture systems, which is centered around hydroponic systems and use of controlled environment agriculture technologies that supports such bioregenerative life support systems interests. I would like to say that the training and educating the next generation workforce is a need. We need to produce the next generation leaders and farmers and growers to support the needs of the controlled environment agriculture industry. Noticing that need and observing that need, of course, we have educational programs through our degree offering programs, but in addition to that, we also offer crash courses, intensive workshops, and training courses to those who are interested learning about hydroponics and controlled environment agriculture technologies. We have one that is coming up in February 2nd through 4th
This is an online as well as in-person course, and here's the link for those of you who might be interested in joining us and participating. And if you need more information, I'll be more than happy to provide you that information. We also offer our annual short course. This is more general with greenhouses as well as hydroponics, from technology to engineering to the production of unique crops and crop patterns. I would like to underline the need for education. We really need to focus on the next generation, the young generation, young minds, because they will be our future and leaders of controlled environment agriculture. So with that, I would like to thank you for the opportunity, and I'll be more than happy to answer if you have any questions for me. Thank you very much, Dr. Casira. It's very interesting what you have presented to us. Well, it's the issue of controlled environment agriculture is like a key to face some of the challenges we are, or to meet the some of the challenges we're facing currently in some worldwide problems, environmental problems. I guess one of it is food insecurity. So you have told us that the usage of high technology in order to make all these all what it takes to control environment agriculture, whether in greenhouse or shaded areas, but is that even like a limit for, let's say, for other countries, more or low and middle income countries, where they are limited resources to invest in this type of technology in order to face or overcome all the food security challenges they are currently facing? Yeah, absolutely. That's a great question. I appreciate it. I believe the technology considered should be an adaptive technology. When I say adaptive, it needs to consider the local climatic conditions, local markets, and the challenges to address, the investment capabilities, the skill sets of the workforce. Those should all be considered, and this production practice and industry should also be supported by governments, so that sector can survive and grow in a healthier way. As I mentioned earlier, there are a variety of technologies one can choose from. It can be a low-tech greenhouse, no automation, without needing really huge investment. If we are considering maybe a small family business, to support their well-being, their income level, and there are markets for that. Local food markets are beautiful, opportunities where a small farmer, small operation can still make a profit. So you don't really need too much of an investment. But of course, if the objective is to produce high, yields and quantities to meet the expectation of a specific retail store or a market, then we need to consider technology integration. And that demands for, of course, the investment, that demands for capabilities, the skill sets of those who are going to use that technology, and of course, means to support that growth. So coming back to your question, I think there are various alternatives, and I think decisions should be made based on the needs and the capabilities, and start with the right technology and right team and right people to support that operation.
Thank you, Doctor. Now, one of your last here, even this last Mhm. slide you showed us is Mhm. education. It's a key issue, right? Indeed. For Mhm. now, again, in a more globalized world, and how would you can uh, everyone can realize all the advantages of taking all what are you going into right now. Yeah, absolutely. It's a great question. So, uh, students are, I think, excited about the agriculture. This is my observation. The agriculture is becoming, more digital. It's becoming, exciting in terms of the technology integration. In particular, to control the environment agriculture, when you consider this production system, uh, we need the next generation, growers, engineers, and the leaders in this industry uh, with skills, understanding not only understanding of the plant side of things, the agronomic side of the background, but also understanding the technology and engineering side of it, also supported by some soft skills too. So, in order for us to support the needs of our industry, we need to design, we need to offer courses and educational programs, professional development opportunities that support that need. So, in our case, we're constantly considering that, making sure that our curriculum meets that demand. So we really produce the skilled workforce that are demanded by the industry as well as by the academia. We need to also produce the next generation teachers who can, teach others as well. In case of our programs here, as part of the University of Arizona's Controlled Environment Agriculture programs, we are really fortunate to have uh, fantastic students and highly capable coming to our programs. They are excited. They are excited because of the future of agriculture, and also their excitement to address to these challenges. And we are proud of them. And with the impact they have when they graduate and in this industry. I want to say that Carla Garcia, one of our panelists here, is a graduate of our program. We are proud of her impact in Mexico. She teaches, she educates, trains young generation and those interested in Mexico. So education is the key, and we need more of our young minds going into this sector. Absolutely, Doctor. I fully agree with your answer and with your perspective. So microphones are open. If anyone would like to post the questions to Dr. Casira, si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor, tenemos unos 5 minutos para todavía para en tiempo del doctor para que nos pudiera responder alguna de sus inquietudes a los que están ahorita conectados, ya sea que nos la manden o quieren directamente a alguno de los panelistas que van a participar si quisieran hacer alguna pregunta. For Yep, I would like to again bring this slide if anyone is interested, and if you have any questions about these programs, please let me know. I'll be more than happy to For sure, get back to you. I'll contact back you, Doctor. I'm very interested in what you're doing, and I think it's another issue that we in the public health Mhm. sector also
encourages to be more cross-sectional, all the things that we do, right? I think this is Absolutely. a great issue too. All right. Okay. So there's no more question. Mm-hmm. So we thank you, Dr. Casira. Thank you for so your much again for the presentation. opportunity and for inviting me. And I look forward to our collaborations towards future. Thank you. Appreciate it. Thank you. Thank you very Have a nice much. day. Thank you. Vamos Bye-bye. thank you. Thank you very much. Vamos a dejarlas el contacto del doctor Casira por si alguien quisiera contactarlo. Creo que en la promoción del foro ahí tienen también sus datos de contacto. Entonces, a continuación paso los micrófonos a mi compañera, la doctora Ana Laura Bautista, quien va a dirigir esta segunda parte del foro con los 4 invitados de lujo también y a quienes agradecemos su presencia. Adelante, Ana Laura. ¿No tienes el micrófono? ¿Lo tienes? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues, primero que nada, pues muchas gracias por estar aquí, por impartir un poco de su tiempo con todos nosotros y pues vamos a dar comienzo a esta segunda etapa de esta actividad que tenemos para el día de hoy. Primero que nada, pues vamos a tener la oportunidad de que el doctor Fidencio Cruz Bautista, el cual es profesor investigador en el Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, el cual es especializado en el área de ingeniería de riego, uso y manejo del agua, ha impartido pues diversos cursos de principios y prácticas de riego, técnicas de riego, en hidráulica. Es profesor y miembro de la Comisión Académica del Posgrado, Maestría en Sistemas de Producción Sustentable. Y además ha fungido como asesor y director de 12 tesis de licenciatura y posgrado y es autor y coautor de 15 artículos científicos, autor de libro y coautor de 2 capítulos de libro, así como responsable y colaborador de proyectos de investigación. Y ha participado en diversos congresos de PSICA y COMEI, así como en simposios internacionales. Además, ha participado como evaluador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y árbitro en revistas científicas y congresos nacionales e internacionales. Cuenta con perfil PRODEP desde el 2015 a la fecha, así como ha tenido distinción del SNI del 2016 al 2021 y colabora como miembro del Comité Directivo del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Se perdió un poquito el audio. En este sentido, el doctor, su participación va a ser enfocado en comentarnos sobre la importancia de las nuevas formas de producción en la docencia. Y en este contexto, la agricultura convencional, la cual se basa, entre otras cosas, en emplear grandes extensiones de tierra para la producción agrícola, a diferencia de la agricultura urbana, donde se busca cultivar en espacios reducidos. La siguiente pregunta que le vamos a decir al doctor es cómo los académicos y estudiantes se han adaptado a estas nuevas formas de producir alimentos. Y en este sentido, pues le paso el micrófono al doctor Fidencio para que nos comente. Bueno, pues muchas gracias. Agradecerle a todo el comité organizador la invitación y la distinción y pues también el espacio para compartir un poquito de lo que hacemos en las nuevas tecnologías y las formas de producir alimentos desde la academia. En este sentido, nosotros como académicos tenemos la responsabilidad de formar profesionistas para producir alimentos y como lo comentó la doctora, bueno, a veces nos enfocamos mucho a los espacios abiertos, que es la mayoría de los sistemas de producción convencional. Sin embargo, dada la demanda de productos alimenticios de origen
animal como de origen vegetal, pues nos hemos visto en la necesidad de empezar a producir en espacios mucho más reducidos, espacios controlados, en espacios en donde podemos controlar ciertos factores ambientales, tales como ya se ha señalado en la conferencia magistral, pues espacios en donde nosotros podemos controlar temperatura, humedad, así como la dosificación del riego. En ese sentido, pues la Academia y el Departamento de Agricultura de la Universidad de Sonora hemos propuesto algunos proyectos en donde estamos enseñando los principios de y las técnicas innovadoras para producir alimentos, como es el caso de malla sombra, invernadero, agricultura vertical, algo de producción de cultivos en sustrato y también lo que es producción de cultivos en soluciones nutritivas. Tenemos la responsabilidad, pues, como les comentaba, de que hay que enseñarle a los estudiantes a esas nuevas formas de producir alimento, de explorar nuevas opciones, porque finalmente los estudiantes pues los tenemos que preparar para que ellos den la solución a la problemática que actualmente estamos viendo a nivel global y particularmente en México. Bueno, pues eso se ve muy marcado porque se ve un gran contraste entre la forma de producir de la zona norte comparado con la zona centro o la zona sur del país. Muy bien, doctor. Pues también me gustaría preguntarle en este sentido, ¿cómo maneja la academia el avance de la tecnología de las empresas agrícolas? Ya que bien sabemos que en ocasiones las empresas agrícolas tienen una mayor tecnología, están a la vanguardia, y hay veces que los programas de estudios están un poquito atrasados por toda esta implicación burocrática de que se tienen que ir renovando, incluso a veces cada 4 años, y eso puede ser un poquito, haber algún desfase, cómo avanza la tecnología con respecto a estos programas de estudio. Bueno, en ese sentido, efectivamente, no vamos a la par con el sector o la iniciativa privada. Ellos tienen otros tiempos, otra dinámica. El mercado laboral es mucho más ágil que el sector de educación. También en cuanto a la adecuación de los planes de estudio, tampoco somos tan rápidos porque hay que entrar en ciertos procesos, hay que hacer consultas de acuerdo a la demanda de la población o al sector productivo, porque finalmente, vuelvo a repetir, estamos preparando estudiantes profesionistas para que se incorporen al mercado laboral. Pero respondiendo a su pregunta, bueno, efectivamente hemos hecho algunos convenios, algunas colaboraciones con algunas empresas. Muchas de ellas nos permiten a nosotros un espacio, una ventana de espacio en donde mandamos a los estudiantes a hacer sus prácticas profesionales, a hacer sus servicio social, de tal manera que empiezan a incursionar en el mercado laboral, empiezan a conocer las nuevas tecnologías, las nuevas formas que existen actualmente en el mercado para la producción de los alimentos. En otros casos, pues sí tenemos también colaboración y retribución de algunas empresas de la región, en donde nos han facilitado parte de su tecnología, parte de su infraestructura para establecer áreas demostrativas. Con eso estamos nosotros cubriendo una parte de lo que es el avance que tiene el mercado laboral, y de tal manera que nosotros les mostramos a los futuros profesionistas pues las diferentes opciones de producción y las diferentes alternativas que hay para cuando ellos egresen de los centros de estudio pues puedan incorporar al sector productivo. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario que nos quiera realizar con respecto a estas nuevas formas de producción, los retos que tienen ustedes como académicos ante esta
revolución que está produciéndose de una manera tan rápida? Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer, y no solo aquí el Departamento de Agricultura, sino en general en el sector agrícola y pecuario, es establecer mecanismos de colaboración con las diferentes instituciones y las diferentes universidades, como es el caso de la Universidad de Arizona, donde ya nos han mostrado todo el avance de la investigación que tienen y han abordado diferentes giros, de tal manera que creo que esa es la parte que nos estaría faltando y que seguramente la vamos a considerar y tomar en cuenta para tratar de ampliar un poquito este mercado, o digo, esta relación y esta área de oportunidad que existe para la innovación y sobre todo hacer el uso eficiente tanto de los recursos como de las tecnologías actuales. Pues muchas gracias, doctor Fidencio. Agradecemos la participación, sus comentarios, y ahora daremos paso a que la maestra Carla García Cabello nos comparta un poquito más de su experiencia. Nuestra siguiente panelista es maestra especialista en fisiología vegetal bajo ambiente controlado. Ella comenzó su entrenamiento vocacional y profesional desde hace 15 años, cuando era parte del Laboratorio de Ecofisiología Vegetal en la Universidad de Sonora. Carla cuenta con una maestría en Ciencias de las Plantas por la Universidad de Arizona, precisamente, la cual tiene reconocimiento por la Sociedad Internacional de Ciencia en Horticultura en el 2016, por sus investigaciones en hidroponía en invernaderos, siendo la única persona en México con esta distinción. Carla tiene la visión de expandir el conocimiento y aplicación de prácticas sustentables en la producción de alimentos en la rama de la horticultura, y es por eso que ha dedicado la mayor parte de su desarrollo profesional en ser capacitadora y asesora para diferentes empresas en diferentes países o bien para el público en general. Al día de hoy, Carla cuenta con más de 300 cursos impartidos, siendo ahora capacitadora en idioma español e inglés a nivel internacional. Actualmente es fundadora y directora de Microgreens FLN, empresa productora de brotes en Sonora, México. Es gerente de Hortoaméricas México. Participa como servicio técnico en la empresa extranjera Hortoaméricas. Carla tiene el firme propósito de guiar a todos tus clientes y proveer todas las herramientas para que puedan incrementar sus conocimientos en ramas relacionadas con la sustentabilidad en la producción de alimentos, así como proveer insumos que faciliten el proceso en todos sus proyectos. Muy buenos días, Carla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Ana Laura. Muchas gracias por la introducción. Un placer estar por acá. Bueno, pues Carla se va a enfocar en esta parte en mencionarnos un poco sobre los beneficios de la agricultura urbana en la seguridad alimentaria, y le vamos a hacer una serie de preguntas para que nos pueda brindar esta información. Primero, me gustaría que nos comentaras qué productos comercializan en tu empresa. Ok, actualmente manejo dos empresas. Una de ellas es Hortoaméricas México. En esta empresa nosotros manejamos productos y también servicios. Los productos vienen siendo insumos para invernaderos, principalmente todo lo que aborda la técnica hidropónica, que es una técnica que nos permite hacer un mejor uso del recurso del agua. Manejamos sustratos, fertilizantes, sensores, precisamente como mencionaba el doctor Cachira, es muy importante la medición de las variables ambientales para poder hacer más eficiente la producción y hacer un mejor uso de los recursos, ¿no? Y también, siguiendo lo que él comentaba con respecto a la educación, nosotros tenemos en la parte de servicios lo que viene siendo la capacitación, ya sea para personas que quieren hacerlo de forma casera en su casa, o también para, por ejemplo, los estudiantes, precisamente ahorita que platicaban del tema educativo, sabemos que hay pues ciertos detalles, temas que muchas veces no se ven, y nuestra intención es poder complementar el perfil de los estudiantes para que puedan tener más habilidades y poderlos también nosotros empujar y ayudar por las conexiones que tenemos en la parte profesional, ¿no? Eso en cuanto a lo que viene siendo Hortoaméricas México. También manejamos consultoría privada para empresas.
Me toca también manejar otra empresa que es Microgreens FLN. La empresa Microgreens FLN, esta produce microgreens, que es un producto parecido al germinado, pero con un mayor contenido nutrimental. Tenemos un cuarto de producción con ambiente controlado, es un cuarto pequeño. Y manejamos también lo que viene siendo el pasto de trigo, que es utilizado para hacer un prensado en frío y hacer un jugo también con alto valor nutricional y beneficios también a la salud. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre los microgreens? Porque es una palabra que de alguna manera me parece que no es como muy, no está como muy difundida. Sí, claro, los microgreens también los podemos escuchar como microbrotes o brotes tal cual. Este producto, como te comentaba, es similar al germinado. El germinado normalmente pues son plantas en sus primeros días de vida, se producen normalmente en obscuridad y es por eso que nos comemos las raíces y vemos así como que no hay mucho desarrollo de hoja tal cual, ¿no? En el germinado. Los brotes son también plantas en sus primeros días de vida, pero aquí la diferencia es que son expuestos a luz. Entonces tenemos desarrollo de tallo, tenemos desarrollo de los cotiledones, que los cotiledones son una reserva de nutrientes para la planta, lo cual pues también hace que el producto tenga un mayor aporte de vitaminas y minerales. Es lo que la planta utiliza para poderse nutrir. Nosotros en este caso lo utilizamos para pues tener un producto con mayor aporte nutricional, ¿no? Entonces, una de las ventajas del consumo de microgreens sobre los vegetales totalmente maduros serían a nivel nutricional, me imagino. Así es. Y no solamente eso, porque si estamos abordando, pues el tema que estamos abordando en este foro, que es la seguridad alimentaria, tenemos que considerar también la cantidad de recursos, el tiempo que es invertido para la producción. Imagínense, por ejemplo, producir un brócoli, cuánto tiempo, cuánta agua, cuánto fertilizante me va a llevar el poderlo producir. En este caso, los microgreens son un producto que te puede dar un aporte inclusive que es mayor en el contenido nutrimental y producido en mucho menos tiempo con mucho menos recursos. Entonces, es un área que en la parte de seguridad alimentaria sabemos que se va a explotar muchísimo. Muy bien, ¿y cuáles son estas dificultades que se tendría que afrontar los consumidores si en este caso quisieran producir estos microgreens en sus hogares? ¿Cuáles crees tú que son las primeras cosas que tienen que cubrir? Yo creo que más que nada está la parte del conocimiento, porque realmente la producción de este tipo de producto es bastante sencillo. Simplemente hay que pues capacitarnos o simplemente leer al respecto de cómo producirlos para poder encontrar, por ejemplo, una zona en nuestra casa donde podamos hacerlos, ¿no? Realmente es un producto sencillo de producir y aparte, como se produce muy rápido, nosotros lo vemos con nuestros estudiantes o las personas que toman nuestras capacitaciones, la curva de aprendizaje es muy rápida porque si cometes algún error pequeño, luego puedes devolverte a corregirlo. Y vemos mucho también la parte de motivación, por eso también recomiendo mucho este producto como algo para comenzar si somos personas que queremos producir en casa. A veces es más difícil producir tomates, producir lechuga, toma más tiempo y los errores a veces pues nos desmotivan, ¿no? Entonces, en este caso, como es un producto muy rápido, nosotros vemos mucho la motivación en las personas porque rápidamente ven un resultado. Entonces, quienes deseen a lo mejor aprender a producir en casa, esta puede ser pues una de las primeras tareas, ¿no? Porque es pues, más sencilla, ¿no? En cuanto a limitaciones, se puede producir donde sea realmente. Si estás en una casa pequeña, a lo mejor no tienes patio, se puede hacer inclusive dentro con luz artificial. Entonces, como limitante, la verdad, no vería el espacio, más que nada el conocimiento, ¿no? Sin embargo, en esta zona, nosotros nos ubicamos en Hermosillo, Sonora, donde el tiempo de calor se prolonga y las temperaturas llegan a alcanzar hasta los 40 grados. ¿Se tendría algún inconveniente con poner los microgreens al aire libre? Sí, primero que nada, si están afuera tendrían que estar con alguna protección, ¿no? Por las aves y demás, pero por el calor precisamente es mejor tenerlos adentro, ¿no? Y es muy sencillo producirlos de forma en ambiente controlado, ¿no? Dentro de nuestra casa, con una lámpara, por ejemplo,
para hacer algo casero. En nuestro caso, nosotros tenemos un cuarto pequeño, cerrado, donde tenemos anaqueles y tenemos luz artificial y obviamente nuestro aire acondicionado prendido para poderlos producir durante todo el año. Entonces, quizá la limitante, al menos en esta zona del país, sería que se tenga que tener un cuarto, si lo queremos producir todo el año, un cuarto donde sí tengamos que tener pues cierta refrigeración para la conservación de, pues la conservación de los microgreens, ¿verdad? Así es. Y, por ejemplo, me comentas de los microgreens, ¿qué vegetales son los que se pueden producir? Son muchísimos, sin embargo, hay unos que son mucho más comunes, ¿no? Lo que es más común de ver y aparte de poder, por ejemplo, encontrar el perfil nutricional, viene siendo, por ejemplo, los brotes de brócoli, de rábano, de chícharo, de betabel, cilantro. También hay que mencionar que es un producto que a lo mejor el público en general no lo conoce tanto, lo conocen más los chefs, entonces pues también depende mucho de lo que ellos pidan para la cuestión de los platillos. Generalmente son esos, ¿no? Los más comunes, pero realmente de microgreens pudiéramos hacerlo de cualquier tipo de semilla, excluyendo nada más lo que son solanáceas como tomates, las cucurbitáceas como la calabaza, donde sí ya no se recomienda consumirlos en altas cantidades, pero pues son muchas las variables, las variantes, ¿no? Que podemos tener en la decisión de qué tipo de microgreen crecer, pero los más populares son esos que te comenté en general. Sí. Pues muchas gracias, Carla. Me parece que tu explicación ha sido bastante clara. Afortunadamente también por ahí vienen los contactos de Carla por si a alguien le interesa pues acercarse y que conozca más de este tema. Debo comentar y hacerle un comercial que yo tuve la oportunidad de tomar varios cursos durante la pandemia y la verdad me abrió un panorama muy, muy grande. Entonces yo se lo recomiendo bastante. Muchas gracias, Carla. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestros siguientes panelistas, que es Adrián y Jorge, por ahí andan ya conectados. Muy buenos días, Adrián y Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio que desde hace meses hemos estado pues en contacto y que hoy pues tengo la fortuna de compartir el espacio con ustedes y que ustedes nos compartan de este interesantísimo tema que a mí me tiene sorprendida y me gusta mucho que ustedes estén en su empresa y de fondo tengan la máquina, ¿no? Que ahorita no espero que nos comenten un poquito más, una máquina que produce germinados y ahorita nos van a platicar. Bueno, pues Adrián y Jorge cuentan con la licenciatura de Comercio Internacional. Ellos son los creadores de la empresa Industria Germinadora Mexicana Blue Grown, fundada en el 2013 en Hermosillo, Sonora, abarcando el mercado local, llevando el producto a través de supermercados, tiendas de autoservicio, mini super, distribuidores y tiendas naturistas. También tienen presencia en la industria restaurantera, principalmente en negocios dedicados a la venta de comida saludable. Y los alimentos que se producen en su empresa cuentan con tecnología hidropónica. Algo muy importante que tienen es que manejan la semilla orgánica certificada y siendo los productos 100% libres de pesticidas y conservadores. El objetivo de su empresa es la producción de superalimentos que contribuyan a la salud y bienestar de las personas, reduciendo el impacto ambiental con procesos libres de suelo y con un bajo consumo de agua. En este sentido, la participación de Adrián y de Jorge se va a enfocar en los retos de los empresarios en estos nuevos productos agrícolas. Y primero que nada quisiera que nos comenten qué productos comercializan y qué sectores cubre. Claro que sí, ¿se escucha muy bien? Sí, yo escucho bastante bien. Ok, bueno, buen día a todos los presentes. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros, pues es un gusto ser parte de este foro, ¿no? Blue Ground cuenta con un catálogo muy grande de semillas y granos para poder germinar. Hoy en día comercializamos con 3 tipos de hortaliza. La primera, y la cual es nuestra base en la empresa, es el germinado de alfalfa.
Germinado de alfalfa es conocido por su alto valor nutricional. Aparte de todos los germinados, ¿no? El germinado de alfalfa es muy rico en proteína, en minerales, es muy bajo en calorías y tiene muchas vitaminas, sobre todo la vitamina C, que es la que es muy buen antioxidante. Esta presentación es de 130 gramos. Este es para supermercados locales. Ojalá y pueden apreciarlo un poco. Esta es la presentación restaurantera de 200 gramos. Ojalá y puedan ver lo compacta que es. Esto ayuda mucho a integrarse, ¿no? Al platillo, a la ensalada. Nuestro segundo producto es el germinado de brócoli, misma presentación, 130 gramos. Aparte de igual tener un alto valor nutricional. Como pueden ver aquí, este germinado de brócoli es muy verde. Esto quiere decir que obtiene mucha clorofila. La clorofila es un pigmento relacionado con el magnesio, entonces es muy rico en magnesio. Nuestro tercer producto es el germinado de rábano. El germinado de rábano se nos acabó la semana pasada, cultivamos apenas el día de ayer. El próximo martes hay cosecha, ahí atrás de nosotros está la máquina germinadora. Germinado de rábano pues también tiene mucho valor nutricional, tiene un pigmento rojo y es muy picante. Nosotros recomendamos tener una dieta a base de germinados cruda. ¿Por qué cruda? Porque así a nosotros al consumirlos, como son alimentos vivos, aprovechamos al máximo, ¿no? Sus nutrientes, sus minerales. Entonces, al cocinarlas como muchos alimentos, que al parecer la mayoría, pues pierde, al someterlas a temperaturas muy altas, pues pierde la vitamina C. ¿Y qué sectores se están cubriendo ahorita? Ahorita cubrimos un sector muy grande, restaurantero en la ciudad. Hay puntos de ventas que son fruterías. También en Tastes, están también en cadenas comerciales locales y próximamente en cadenas comerciales nacionales como Casa Ley. ¿Cuál es el mayor reto que su empresa ha tenido que afrontar para la aceptación de su producto en los supermercados? Sabiendo, sobre todo en esta región del país donde se sabe que se tiene un alto consumo de carne. Ok, yo les voy a hablar un poco de eso. Sobre el mayor reto, pues ha sido que como es un producto que no es muy convencional y también no es muy competitivo, ya que no hay muchos productores, el valor que le han dado ha sido, no es bueno, y siempre con el tema de precios es muy complicado poder venderlo con el margen en el cual nos pueda nosotros ayudarnos a crecer como empresa. Otra es que posicionarnos como marca y producto pues en supermercados o puede ser, sí, en supermercados más bien, pues por lo mismo que el comprador principalmente es el que siempre con los precios es la discusión que siempre hemos tenido, pero hasta ahorita ya en estos tiempos que pues es noticia y está en boca de todos el tema de la salud después de COVID, que pues uno de los principales problemas fue que el estilo de alimentación que llevamos no es saludable o no aportas el valor nutrimental que tiene. Pues ya ahorita la gente está buscando opciones que aporten eso y ha sido un poco ya más aceptado el producto y más valorado. Yo creo que es importante enfatizar que este tipo de productos pues son libres de pesticidas y de alguna manera pues contribuyen al medio ambiente. En este sentido quisiera que nos comentaran esto al respecto. ¿Qué usan para producir? Mira,
Nosotros para producir germinado tiene que ser con una semilla que no sea tratada con los tratamientos fitosanitarios que se llevan a cabo, debido a que si producimos los germinados con semillas tratadas, como el quinto día nosotros lo cosechamos, ya que en esa fase es cuando aporta un alto valor nutrimental. El nivel de concentración que tuviera de ese tratamiento es tóxico para las personas y en nuestro caso, pues, todas las semillas no deben ser tratadas y ese es un aspecto, ¿no? La otra es que el agua que se utiliza y la luz que utilizamos para la producción es lo que consume una familia de 4 personas de un hogar, y en 2,5 metros al cuadrado podemos producir 1 tonelada al mes de germinado. Yo creo que como ningún agricultor tradicional puede producir en el metro cuadrado, ¿no? El rendimiento que da, pues, es la ventaja de producir tanto en hidroponía y en esta forma, porque es que nosotros aquí tenemos, ¿no? Con la máquina y la capacidad. Creo que tenemos tiempo y realmente creo que sería muy interesante para la audiencia, las personas que tienen la oportunidad de escucharnos y de estar conectados en YouTube o en Facebook, que nos mostraran la máquina que está atrás, que es la con la que producen, ¿verdad? Sí, así es. Sí. ¿Cómo se ve aquí? Pues bueno, miren, esta es la máquina con la que estamos produciendo. Esta máquina la tenemos programada, para los temas de riego, y cada ciertos minutos entra el sistema de riego para mantener la humedad, y también rota para lo que es drenar el agua y mientras va terminando pueda irse limpiando, ¿no? También este sistema que tenemos aquí abajo es algo que nos inventamos para poder bombear el agua y no se nos inunde aquí y producirlo hasta en un hogar, ¿no? No se aprecia bien, pero pues aquí está, por ejemplo, la semilla de brócoli. Esta es la alfalfa. Y ese es el rábano. No sé si se alcance a ver bien, pero ahorita apenas ayer se cultivó, va naciendo, y para el próximo martes ya lo estaríamos cosechando, y aquí mismo pues es donde podemos producir la tonelada al mes o 250 kilogramos a la semana. Y ya nuestro proceso es muy básico. Tenemos esta lavadora que lo usamos como centrifugadora para secar el germinado, y en esta tina lo estamos nosotros enjuagando, ¿no? Para separar las cascaritas y todo lo que pues no se va a empacar, pues, para su venta ya comercial. Se me hace muy impresionante la máquina. Y quisiera preguntarle si saben si en México hay alguna otra empresa que tenga una máquina como esta. Sí, actualmente está una empresa que está manejando así la misma tecnología como nosotros, y se encuentra para el lado sur de México. Y nosotros que estamos aquí en el norte, pues queremos posicionar todo lo que es a nivel noroeste como los mejores productores de germinados a México, en el lado del noroeste, pero en el lado sur sí está otra empresa, ¿no? Somos 2 actualmente. Pero realmente me parece que digamos, el mercado es una gran oportunidad que ustedes tienen. Digamos que eso está a su favor, a pesar de que, como había comentado, que pues estamos en una región que de pronto pues no están como muy acostumbrados a este tipo de productos, pero digamos que haciendo, digamos, hincapié de que este tipo de productos son más inocuos y que son libres de pesticidas, creo que es una
una gran promoción para este tipo de productos. Pues de mi parte son las preguntas que tengo para ustedes. Realmente les agradezco a todos, a Carla, al doctor Fidencio, a ustedes por su participación, por este interesantísimo tema. Si ustedes quisieran contactarlos a la empresa o los que quieran o estén interesados en consumir sus productos, espero que nos puedan pasar ahí una liga o quizá por internet lo puedan buscar, si pueden mencionar sus interesados. Claro que sí, ahí podemos poner el contacto y cualquier cosa aquí estamos a la orden. De hecho, Bueno, por último, ajá. Mencionando el tema de que somos muy carnívoros para acá, en rábano, ahorita estamos en unas tiendas que se llaman Taste y pues ya acabamos de meter el producto ahí y pues específicamente el rábano, como es picoso, va muy bien acompañado, por ejemplo, en los tacos, ¿no? Por lo menos en germinado, pues le daría un valor nutrimental al taco o como lo comamos, ¿no? Y nada más es cuestión de que nosotros ya empecemos a meterle cuestión de marketing y publicidad para empezar a dar ideas de cómo usarlo, ¿no? Educar a las personas, es muy importante educar a las personas y tratar de nutrirnos bien, no más de comer, porque sí es muy distinto comer a nutrirnos. Entonces, ya que ahorita en México, pues ya hasta somos el primer lugar en obesidad infantil, diabetes, entonces creo que es un tema muy grave que tenemos que solucionar y cada quien poner nuestra parte, ¿no? Esto no es la solución, pero sí creemos que es parte de la solución para afrontar nuevos retos que vienen frente a nosotros. Pues ya para concluir este foro, pues considero que la agricultura urbana pues es una forma de producción que debido a la forma en que se maneja la tecnología hidropónica en tanto cuartos de producción, pues resulta una opción viable para el desarrollo de la seguridad alimentaria para las personas. Además, pues ustedes lo están demostrando que puede ser una oportunidad incluso de negocio, que esto va a optimizar o optimiza los recursos naturales y obtienen productos con un alto valor agregado por ser libre de pesticidas y también un alto valor alimenticio, lo cual es de suma importancia en estos tiempos. No sé si el público en Instagram, no sé si se puede, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a los panelistas. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, pues muchísimas gracias a la maestra Carla, a Jorge y Adrián y a Fidencio por su participación y pues muchísimas gracias a todos y espero que hayan disfrutado mucho esta transmisión y que de alguna manera pues esto nos abre el espacio para la reflexión, para la búsqueda de nuevos alimentos y que es algo que va a ser no solamente por nuestra salud, también va a ser por nuestra propia supervivencia, porque al cuidar los recursos naturales, pues nos estamos cuidando a nosotros también y a las futuras generaciones, por supuesto. Pues muchísimas gracias y bueno, pues un aplauso, aunque sea virtual o de alguna manera. Les agradecemos todo y muchas gracias. Entonces, ahí nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias.